Seguimos alabando tu nombre, Señor, en oración. Señor, para que tú también, así como hemos cantado, Señor, vengamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, un corazón alegre, Señor, tantas cosas, Señor, por las cuales podemos estar agradecidos hoy, por las cuales también hemos dado gracias. Gracias, Señor. Asimismo, de la misma manera, vamos a orar también, Señor, por las peticiones que hay en el corazón de cada uno. Señor, tú eres el único que suple. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Señor, en esta hora pedimos que prepare nuestros corazones, prepara nuestras vidas, Señor, a tener, Señor, esta canción que hemos cantado, esta última canción, vivirla también, Señor, en nuestra vida. La ofrenda mayor que tú quieres de cada uno de nosotros, sé tu palabra, que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios Padre. Que nuestra ofrenda seamos nosotros mismos, nuestras vidas se postren delante de ti, para que tú hagas, Señor, con nosotros hacer. Y creemos que lo que tú quieres hacer con nosotros es mucho mejor de lo que nosotros hemos intentado hacer por nuestra cuenta. Alabamos tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, a esta iglesia. Bendice, Señor, el oyente también. Que este mensaje, Señor, llegue al corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iniciamos la semana pasada una serie de sermones titulada Las señales de los últimos días. Y en esta serie de sermones, de 7 sermones, iniciamos con las señales que vamos a ver en la naturaleza. Que de hecho hemos sido testigos de estas señales que ya se están viendo. Y como cuando uno escucha, no hemos tenido un tren aquí, pero hemos visto las películas y cuando uno escucha por allá el sonar de esa bocina, se escucha a lo lejos que viene ese tren. Asimismo, nosotros también al ver y al estudiar estas señales que dice la Biblia, son las señales de los últimos días, nosotros también debemos despertar y tener muy en cuenta que algo está sonando, algo está por acontecer en el mundo. Cristo viene. Cristo viene. Después de ese mensaje del martes pasado, las señales de la naturaleza, las señales aún en los cielos, se verán señales. Vamos a ver también que el Señor está cerca porque las señales en la sociedad son esos principios de dolores del que habla la Biblia. Y yo les dije, vamos a basarnos en Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24, que son pasajes, y Marcos también capítulo 13, que es el mismo pasaje, el mismo acontecimiento de los últimos días. Y hoy vamos a ir a citar a Mateo capítulo 24, versículo 12. Pero voy a usar solamente este versículo a manera de introducción, porque después vamos a volver a una de las cartas de Pablo, a la segunda carta a Timoteo. Pero Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este pasaje no lo encontramos, este versículo específico así, no lo vamos a ver en Lucas capítulo 21, que yo les prometí que vamos a basarnos en toda la serie, vamos a basarnos en Lucas capítulo 21. Pero como le dije, Mateo capítulo 24 también habla del mismo acontecimiento, de los mismos eventos naturales, que ya lo vimos el martes pasado. Quien no vino el martes no sabe lo que se perdió. Pero estamos viendo las señales bíblicamente.
de los últimos días. Y hoy vamos a ver este versículo que dice que por haberse multiplicado la maldad de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero si lo leemos así, podemos definirlo por encimita el significado, pero cuando queremos interpretar la palabra de Dios, ¿a quién debemos? A la misma palabra. Si nosotros queremos respuestas buenas, respuestas correctas, tenemos que preguntarle a la misma palabra cuál es la respuesta. Y vamos a entonces ampliar esto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, ahí nos vamos a quedar hoy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Está por un lado el amor a Dios, está por un lado el amor al prójimo. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, en los días finales, ya cuando el Señor está por venir, ya cuando está sucediendo casi el rapto de la iglesia, que nosotros creemos, los cristianos creemos que está a punto de suceder, porque estamos viendo, estamos escuchando el sonido de la bocina del tren. ¿O no lo está escuchando usted? Yo creo que sí. Cada uno de nosotros estamos escuchando esa bocina y suena por allá. Significa que el Señor está por venir. Y esta serie de sermones que vamos a ver son las bocinas del Señor. Y dice el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 1 al 4, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando leemos allá en Mateo que por haberse multiplicado la maldad, esta es la maldad. El amor de muchos se enfriará. ¿El amor a qué? El amor a Dios y el amor al prójimo. Vemos que ahora hay más cobertura periodística cuando alguien mata a un perro que cuando alguien mata a una persona. Hay más cobertura periodística cuando dos cazadores, y no vayan a coger iguana ahora, después de esto, cuando dos cazadores se llevaron 2 iguanas, que cuando le dispararon a alguien por robarles en su casa. Lastimoso. Eso parece que es algo como ilógico, ¿ah? Y no estoy diciendo que vamos a acabar con todos los animales ahora, pero sí, el amor de muchos se enfriará. No hay amor ni hacia Dios. Y cuando vemos esto, el incremento de la maldad volverá insensible a mucha gente en los últimos tiempos. Y usted dirá, bueno, estamos en los últimos tiempos. Usted se ha dado cuenta que estamos en los últimos tiempos. Ya no hay sensibilidad por la vida del ser humano. Genocidios, homicidios. Ya no hay sensibilidad por la vida del hombre que Dios creó, de la vida del prójimo. Y eso sucederá en los últimos tiempos. ¿Ha notado eso o no lo ha notado? Entonces, si lo ha notado, significa que escuchó ya la bocina, el tren se acerca. El Señor viene muy pronto. Cuando el Señor en Mateo, capítulo 24, y también en Lucas, capítulo 21, capítulo 13, cuando está haciendo referencia a estas señales, y nosotros decimos, pero esas señales fueron hace 2000 años y se los dijo ahí a los apóstoles. De hecho, cuando él dice allí en el sermón, ese es el Monte de los Olivos, ese sermón fue allí. Marcos describe que habían 3 discípulos, el primer grupo que Jesús siempre menciona, pero en los otros evangelios habla de los discípulos. Tal vez había mucho más allí escuchando
este sermón del Monte de los Olivos. Y uno dice, bueno, eso sucedió, era un mensaje para ellos, es un mensaje para la iglesia, para los que han creído que Jesucristo va a venir por segunda vez. Y que Él va a venir por su iglesia, Él va a venir por su pueblo. Él no va a venir por aquellos que hacen lo contrario a lo que Él nos manda. Él dice que el amor de muchos se enfriará porque Él conoce el corazón del hombre. Él sabe todo de nosotros. Él sabe cuál va a ser, cuáles van a ser los en los últimos tiempos, y por eso nos está advirtiendo a la iglesia que estemos preparados porque el tren se acerca. Las eras salvajes y peligrosas se incrementarán mientras se aproxima Cristo. Cuando dice ahí en la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Tiempos peligrosos. Eso representa a una era salvaje. Es la interpretación correcta. Llegarán eras salvajes. Es lo que quiere decir. Pero somos seres humanos, no somos bestias, sí. Pero dice la palabra de Dios que el comportamiento del ser humano será como bestia. El comportamiento de los seres sensibles se vuelven comportamientos sensibles. Y lo estamos viendo. La crueldad, la maldad se va a incrementar. De hecho, lo estamos viendo nosotros en nuestro tiempo. Usted dirá, pero la crueldad ha existido toda la vida. La maldad ha existido toda la vida. Pero el amor al prójimo, el amor a Dios sobre todas las cosas, se va a perder mucho más en los tiempos finales. Y lo estamos viendo en nuestro propio país. Cuando nosotros decíamos, en Herrera no sucedían cosas como tales. Bueno, y sucederán más. En el campo no había droga. En el campo hay droga. En el campo no había robadera. Podía uno dejar solamente la puerta con un... ¿Cuántos conocieron eso? Un clavito y una majagua allí, un hilito, y se le ponía el clavito y salía la gente por el día completo. Ya no se puede. Usted va a ver en los campos puertas con verjas también. ¿Por qué? Porque se aproxima la venida del Señor. Los cristianos sabemos eso. Porque las señales en la sociedad son señales de las que anuncia la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. Y en 2 Timoteo capítulo 3 habla de que en los tiempos finales el comportamiento, vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos donde la insensibilidad del hombre está por doquier. Tiempos peligrosos, eras peligrosas. Describe a tiempos salvajes. Capítulo 8 de Mateo, volviendo nuevamente a Mateo, porque los evangelios son la máxima expresión de estos eventos. En el capítulo 8 hay un suceso allí de dos personas. Y estas dos personas estaban endemoniadas, respondiendo, 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Eso representa a los tiempos peligrosos. Estos endemoniados no se les podía acercar. Hay lugares donde usted dice, por ahí no puede uno ir, por ahí uno no puede caminar después de las 9 de la noche. Por ahí se iba uno a pasear hace 50 años atrás, caminaba por esas calles. Ahora no se puede, después de las 8 de la noche, que nadie salga. Nosotros en Cuba, en algunas iglesias donde no se hacían cultos en la noche. ¿Usted sabía eso? Y dicen los hermanos, no, en la noche no se puede uno reunir. ¿Cierto, hermano, que estuvieron allá? En las noches no se hacían cultos, pero nosotros fuimos en el nombre del Señor y hicimos cultos en las noches y Dios nos libró y Dios cuidó a la iglesia. E hicimos cultos en las noches
Y la iglesia se llenó. La iglesia, ¿y por qué? ¿Por qué no hacen culto en la noche? Porque es peligroso. Es peligroso. Pero hubo un tiempo que sí lo hacían. Estas señales de la sociedad, de los últimos días, de los últimos tiempos, no debe extrañarnos a nosotros. No nos debemos sorprender porque los tiempos peligrosos ya existen. No nos debemos sorprender que las bestias es el mismo ser humano. Los tiempos salvajes están entre nosotros. Estamos viviendo tiempos peligrosos, en lo cual ustedes y yo somos testigos de que el Señor está a la puerta. Tiempos peligrosos. Describe esos tiempos salvajes. ¿Cómo se describen esos tiempos? ¿Cuál es la actitud de la gente? Lo leímos ahí en 2 Timoteo capítulo 3. El Señor está ahí hablándole al joven pastor Timoteo de estos tiempos, pero no es solamente a Timoteo, era la iglesia Buenas Nuevas, a la iglesia en Miami, la iglesia en Tegucigalpa, la iglesia en todos lados. Está hablando el Señor las mismas cosas. Porque dice Apocalipsis, que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la actitud que describe esos tiempos, la actitud de la gente, y uno dice, la actitud es de bestia realmente. No parecieran sensibles. Son seres insensibles. Insensibles en que no hay amor al prójimo y no hay amor mucho menos a Dios. Porque así dice la palabra de Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios, que ni siquiera lo vemos, amamos a las personas. No, ¿cómo vamos a amar a las personas que vemos? No amamos a las personas que vemos, perdón. No amamos a las personas que nosotros vemos, estamos con ellos. ¿Cómo vamos a amar a Dios al que no vemos? Eso dice la palabra de Dios. La gente no quiere saber de Dios, mucha gente. Aunque, vamos a ver en la serie de sermones, aunque hay una buena noticia, y esta es la parte positiva de las señales, en que va a haber un avivamiento. Eso no me voy a adelantar, pero vamos a ver más adelante. Así que no deje de venir a la iglesia. A ningún culto, porque puede ser martes, jueves. Y el Señor va a venir en cualquier momento. Dice la palabra de Dios que esa actitud de esta era salvaje va a ser una actitud donde habrán amadores de sí mismo. Y yo me tomé la tarea de ir al griego del que se escribía esta palabra, se escribió la Biblia en el Nuevo Testamento, se escribió en griego, y a ver qué es el significado correcto, porque uno dirá, amadores de sí mismo, yo puedo definirlo con mis palabras, pero es mejor definirlo como el Señor escogió, no el español para traernos la palabra, sino escogió un idioma diferente. Y su significado puede ser hasta más profundo y de verdad. Y solamente cuando habla, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y esta palabra, esta frase la vamos a encontrar solamente en este versículo. No vamos a encontrar eso en otros versículos de la Biblia, lo vamos a encontrar por doquier, amadores de sí mismos. Pero eso es una persona egocéntrica. Usted dirá, bueno, eso sí ha existido siempre, pero eso se va a incrementar más. Amadores de sí mismo, gente egocéntrica. Avaros no podemos perdernos allí avaros. Sabemos que una persona avara es una persona que ama el dinero. Y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Y el insaciable amor por el dinero. El insaciable amor por las posesiones. Y se matan. Hay familias que se amaban cuando vivían sus padres, pero apenas murieron sus padres se agarraron a machetazos terreno, por la finca, por el ganado, por las posesiones. Usted dirá, pero esto ha existido toda la vida. Sí, pero según la palabra de Dios, esto se va a incrementar y lo vamos a ver en otra actitud más también.
de las eras salvajes de las que estamos viviendo. Vanagloriosos, fanfarrones, es lo que significa. Persona fanfarrona, soberbios, son apariencias por encima de los demás. Y esto se relaciona mucho con las personas que desprecian a Dios. Eso es lo que significa. ¿Tendrá algo que ver la soberbia con el desprecio a Dios? Bueno, según el significado de cómo se escribió la Biblia, sí. Persona que no necesita de nadie. No necesito de nadie, ni siquiera de Dios. Y eso son actitudes de personas de la humanidad en los últimos días. Blasfemios, blasfemos, calumnian a los hijos de Dios y a Dios mismo también, ofenden a Dios. Esos son los blasfemos. Mencionan el nombre de Dios para hacer chistes. Hablan de Dios para hacer sus chistes. Hablan de Dios como si Dios hubiese sido un objeto. Eso es blasfemia. Y contra los hijos de Dios blasfeman también. Se burlan. Los que andan con una Biblia en la mano se burlan y se ríen de lo que hace el cristiano. En los últimos días eso se va a incrementar más. Eso va a ser peor. Desobediente a los padres, yo creo que eso sí no hay que buscar una definición tan profunda. Pero hijos desobedientes a los padres, usted dirá, siempre ha habido. Sí, pero se está perdiendo más y cada día, cada vez que el Señor viene, o sea, está más cerca su venida, entre más duro suena la bocina, esto se va a acrecentar más. Ingratos, desagradecidos, impíos. Y entonces buscando yo decía, impío es alguien que no cree, pero el significado real es alguien profano, alguien que atenta contra el servicio. Ese es el impío verdadero. El impío verdadero no es solamente aquel que no se congrega en ninguna iglesia. Es una definición muy por encima que nosotros le damos a alguien. Bueno, no se congrega, no es cristiano, es un impío. Sí, pero es alguien profano. Alguien que se burla de las cosas de Dios. Y alguien que Dios no es nada ni nadie en su vida. Que si pueden hacer una discoteca en el templo donde se adora a Dios, la hacen. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Apoyándonos también en el texto de Marcos capítulo 13, que habla de lo mismo. En el versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Sin afecto natural. Persona fría con su familia, es lo que significa. Personas frías contra su familia, no, es lo que se cumple y lo que dice Marcos. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. No hay amor por la familia. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Ya usted, eso no es una noticia rara de que el hijo mató a su mamá, de que el hijo mató a sus padres. Eso no es algo novedoso ya, es algo común. Y dice la palabra de Dios que estos son señales de los últimos días. Ya el Señor está muy cerca. Está por venir y muy pronto. Si usted lo cree, gloria a Dios. Implacables.
Implacable significa que nació de una disputa. Imagínense, eso fue un aborto. Nació de una disputa, alguien que nació fue de un pleito. ¿Qué resultado van a salir de allí? Esos son los implacables de que habla la Biblia, que vendrán en los últimos tiempos. También son actitudes de la humanidad en los últimos tiempos. Calumniadores. ¿Qué significa diabolos? Diabolos viene del diablo. Y el significado es que es acusador. Una persona que calumnia, se puede decir, así como nosotros decimos, los cristianos, ¿qué son? Los cristianos son pequeños Cristos. Los calumniadores, ¿qué son? Pequeños diablos. Lo que significa. Y esas serán las actitudes de la humanidad en los últimos tiempos. Son señales en la sociedad en los últimos tiempos. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Lo estamos viendo. Y se está incrementando más y más cada día. Intemperantes. Son palabras que no sé si tiene la traducción en inglés allá, pero son palabras difíciles tal vez traducirla ahora mismo, pero intemperante significa sin dominio propio. Persona sin freno. Como yo le digo a los hijos míos, como la yegua de Jalo, era un vecino allá, una yegua tremenda que no tenía freno nunca. Cuando iba a correr, era correr, no la frenaba. Hakima. Y eso serán las personas intemperantes, serán gente sin dominio propio, sin control. Y eso sucederá cuando el Señor está a la puerta. No sucederá, está sucediendo. Gente que no tienen control. Crueles. Estoy hablando de la descripción que está allí en 2 Timoteo capítulo 3. Todo eso está allí en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 4. Pero son todas estas actitudes que tendrán cuando los tiempos peligrosos y cuando el Señor esté a la puerta. Aborrecedores de lo bueno, hostil hacia los hombres buenos, hostil hacia lo que hace la iglesia. Para muchas personas hoy día, lo que hace la iglesia es malo. Lo que hagan los LGTB es muy bueno, correcto. Lo que hagan los corruptos, correcto, perfecto. Y lo que hace la iglesia, malo. ¿Cómo que la iglesia va a pararse a predicar allí en el parque? ¿A interrumpir el sueño de la gente? Aborrecedores de lo bueno. Traidores. Son actitudes de las personas en los últimos tiempos. Impetuosos. Eso significa caer de cabeza precipitadamente, impetuoso. Hacer las cosas de manera precipitada no es bueno. Hay que orar al Señor hasta para votar. Hay gente que ya están claritos con quién van a votar. Ore todavía, ore al Señor. Vamos a votar. Vote, hermano, vote. Es un derecho y también es nuestra responsabilidad civil. Hay que orar por eso. No sea impetuoso. Infatuados. Esos son los que se envanecen. Y termina en el versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. Si hay algo que al hombre le gusta, es deleitarse. Y el deleite no es más que algo pasajero, es algo momentáneo. Y aquí, esto es un mensaje para la iglesia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas actitudes que representan al mundo impío, a la gente que van a actuar de manera precipitada.
blasfema, de manera soberbia, de todas las maneras que hablamos ahí, todas esas actitudes, será la actuación del hombre natural, de la humanidad completa cuando el Señor esté por venir. Pero nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros somos los que vamos a ganarlos para Cristo, ganarlos a ellos para que entren al reino también y no que ellos ganen y que nosotros copiemos sus actitudes, de las cuales allí están los deleites. Muchos cristianos tenemos que saber que nosotros solamente tenemos que deleitarnos en Dios, en su presencia. Estar más contentos en la casa del Señor que en un cumpleaños. Estar más contentos escuchando una predicación que viendo una película. Y esos son los deleites de los que la palabra del Señor nos advierte. En el versículo 4 dice, impetuosos, enfatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si usted sabe cuáles son las señales de los últimos tiempos, que hemos visto dos por ahora. Señales en la naturaleza, que ya lo vimos allá en el capítulo 21 de Lucas, versículo 11. Ahora, las señales en la sociedad, que son estas que hemos visto aquí también. Las dos están ocurriendo. Las dos las estamos viendo con nuestros propios ojos. Las dos están frente a nosotros. Son reales. ¿Qué significa? Que el sonido de la bocina ya la estamos escuchando. Que el arrebatamiento de la iglesia puede ser en este momento, ahorita mismo. Pero dice la palabra de Dios, y que leía en Lucas capítulo 21, más adelante, leía acerca de la segunda venida del Señor, que es otro acontecimiento que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Pero entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda van a haber 7 años de gran tribulación, y de gran tribulación. Y en ese tiempo, Lucas describe lo terrible que va a pasar la humanidad. Y Mateo también. Y nosotros estamos advirtiendo a la humanidad de que el Señor viene, de que la puerta del arca se va a cerrar en cualquier momento. Esa es nuestra responsabilidad. Era la responsabilidad de los primeros discípulos de Jesús. Y es nuestra responsabilidad si sois discípulos de Jesús también. Y dice la carta paulina, alentaos con estas palabras los unos a los otros. Tenemos que alentarnos con estas palabras de que el Señor está a la puerta. De que Él viene muy pronto. El Hijo de Dios sabe que con estas señales, el verdadero cristiano sabe que con estas señales el arrebatamiento es en cualquier momento. Vengo pronto. Vengo pronto no significa, y se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, vengo pronto no es que vengo rápido, vengo pronto es en cualquier momento, es lo que significa. Vengo en cualquier momento. ¿Está la iglesia preparada para el arrebatamiento, para irse con Cristo? Espero que sí. Y que esta serie de sermones nos encuentre el Señor en el 4º sermón, si es posible. El Señor nos encuentre allí. No hemos terminado la serie y que el Señor venga por la iglesia. Gloria a Dios. Pero debemos estar tristes por las personas que les estamos predicando que el Cristo viene pronto. Sí, pero la discoteca. Y están ahorrando para los carnavales del próximo año. Pero el cristiano debe estar preparando ¿qué? No solamente la lámpara, sino llenando sus envases de aceite para cuando el Señor venga y nos preparados. ¿Qué más encontramos? Que el cristiano también, al ver estas señales, viendo que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfriará? Porque el amor es hacia ellos mismos. Porque el amor a Dios y al prójimo no existe. Lo vimos al principio del año 2020. Acordaban allí, ponían una cinta, no pase, como si hubiesen asesinado a una persona. ¿Y qué estaba allá adentro? Un enfermo de COVID. Nadie se acercaba, ni su familia. A mí me regañaban porque yo llevaba la bolsa de comida a hermanos, a personas que estaban
y me regañan, ay, pastor, se va a enfermar, lo van a contagiar. Bueno, si en el libro morir de COVID, está bien, ya, era de COVID. Pero aquí estoy. Pero el amor de muchos se enfriará. Los vecinos no querían saber y pasaban a kilómetros de distancia de esa casa, porque se podían contagiar. ¿A dónde estaba el amor al prójimo? No existía. No estaba por ninguna parte. Lo vimos. Te dirá, no, sí, pero hubo mucha sensibilidad en las personas que... No, había más insensibilidad que sensibilidad. Ahí la humanidad demostró realmente que estaban por ellos mismos. Estamos viviendo para nosotros mismos. Había más amor hacia nosotros que hacia el prójimo. Es más, después que ha pasado todo esto, hay más amor hacia los placeres. Siguen habiendo más amor hacia los placeres momentáneos. Hay gente que está viviendo para sí mismo. Y amar a Dios solo cuando estén bien. Eso no es posible. No podemos solamente demostrar que amamos a Dios cuando estemos bien. Tenemos que demostrar también. Decida amar a Dios siempre. A eso nos ha llamado el Señor, a amarlo siempre. Y uno lo demuestra en su vida diaria. No solamente cuando uno está en el templo allí con los hermanos que nos vean. No, lo demostramos. La verdadera muestra de que amamos a Dios es cuando estamos solos. No es por la mucha palabrería cuando me llaman a orar, por las palabras rebuscadas en la oración que hago delante de mis hermanos. No, lo hago en la intimidad con el Señor. Ahí cuando estoy frente al celular, estoy viendo. Ahí está el Señor también. Ahí cuando estamos allí entre familia. Ahí con el vecino. Cuando el vecino le dejó la basura frente al portón. Ahí es donde vamos a demostrar realmente quiénes somos. Es donde nosotros demostramos si nos preocupamos nada más por nosotros o por la vida del prójimo, por la vida espiritual del prójimo. Porque de acuerdo a lo que yo haga, soy de edificación para esa vida o de tropiezo para esa vida. Y el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros. Y dice así la palabra de Dios, así mismo, que Él va a juzgarnos de acuerdo a las obras, al cristiano, de acuerdo a lo que hicimos o no hicimos como cristianos. Hoy día yo soy cristiano, ya Señor, soy salvo, gloria a Dios, voy para el cielo. Sí, pero también tenemos que darle cuenta al Señor cuando llegamos a su presencia. Vamos a encontrarnos llenos de coronas, perdiendo recompensa. Y eso usted tiene que saberlo. Y hoy día hay una corona, ahora mismo hay una corona que es una corona que puede usted ganarse. ¿Y cuál es la corona? La corona esa de los que aman la venida del Señor. Amar la venida del Señor, ya tenemos una corona ganada. Y si usted no ama la venida del Señor, mi hermano, usted está preocupado si se va a casar o no se va a casar. Si se gradúa o no se gradúa. Si tiene su casa o no tiene su casa. Está preocupado más por eso que porque el Señor venga. Mi hermano, debemos estar animados y repitiéndonos, ahora que salimos de aquí, mi hermano, el Señor está pronto por venir. Estas dos señales que hemos visto son bíblicas y las estamos viendo, los acontecimientos existen, la naturaleza está gimiendo. La sociedad está cada día más implacable. La sociedad está más desordenada que nunca. Esas son señales que el Señor está por venir. Y vamos a ver la próxima señal. Esta historia continuará. Y yo espero que usted esté aquí en la próxima. El placer no beneficia a nadie. En el momento le puede beneficiar. En el momento. Los placeres de este mundo van a beneficiarle en el momento. Pero amar a Dios nos traerá beneficios para el futuro. Nos traerá beneficios para la eternidad. Y decida amar a Dios sobre todas las cosas. Y de esa manera Dios nos va a enseñar a amar a nuestro prójimo también.
De la misma manera que Él nos amó, nos enseña a amar también a los que Él hizo. Con virtud y defecto, Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Dios nos manda eso. Pero primeramente tenemos que amar a Dios. Por eso está como... Porque si usted quiere agua buena, agua verdadera, usted seguramente va a más arriba, donde está la fuente. Donde está la fuente, porque ahí va a salir pura. Hay río. A este río yo no voy a tomar agua aquí cerca de la represa. Pero yo me voy allá a las minas donde nació. Para los santeños, sepan que nació allá en Herrera, el río La Villa. No, una pelea aquí de santeño Herrera, no. No. Pero yo voy allá, porque el agua sale de allí, pura. Y tomo agua de ahí mismo, del manantial. Tenemos que ir espiritualmente también a esa fuente. Si queremos nosotros amar al prójimo, entonces tenemos que ir a amar a Dios sobre todas las cosas, que es la fuente del amor verdadero. Y Dios nos va a ayudar. ¿A quién ha dejado de amar? ¿A quién ha dejado de amar usted? Dios. Dios le dijo a una iglesia de Éfeso que había hecho cosas buenas. Y le dijo, pero has olvidado el primer amor. ¿A quién usted ha dejado de amar? ¿Usted a quién está dejando de amar? Si nosotros nos estamos volviendo insensibles, en que nosotros también como hermanos en el trato con mis semejantes, estamos viendo fricciones más y más cada día. Tenemos que recordar que esas son actitudes de los, bueno, disculpen la palabra, de las bestias de los últimos tiempos. Porque eso es lo que significa. Vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos donde el comportamiento del ser humano es un comportamiento salvaje. Y si nosotros somos intolerables, los unos no nos toleramos los unos a los otros, tenemos que recordar que esto que dice aquí en la palabra de Dios son comportamientos de gente también que no conoce a Dios y no quiere saber de Dios. Pero nosotros que tenemos a Dios, tenemos que ser cada día más amadores de Dios y también de nuestro prójimo. En que Dios también va a usar a muchos dentro de las iglesias que no son más que lobos vestidos de oveja, pero eso es otra señal más que vamos a ver, que no la voy a adelantar ahora mismo, pero dentro de la misma iglesia también se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, con el fin de engañar a los escogidos de Dios. Y ahí tenemos que nosotros tener los ojos bien abiertos. Somos esas 5 vírgenes que son prudentes o somos esas 5 vírgenes insensatas. Ahí estaban las 10. Estaban las 10. Las 10 durmieron. Las 10 esperaban al mismo novio. Pero no todas estaban preparadas para cuando él vino. En la comunidad de la fe, en la iglesia del Señor, muchas personas van a ser oidores de la palabra solamente y no hacedores de la palabra. Muchos van a escoger el camino ancho y están viendo que el camino angosto es el que nos lleva al cielo. Pero muchos van a escoger el camino de la religión. Yo quiero estar en tal religión porque ahí puedo hacer lo que me da la gana. Pero en el camino que se llama Jesús, es el camino, es la verdad y es la vida. Y solamente a través de él vamos al Padre. Es difícil. Como en el capítulo 6 de allá del Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios que eran muchos los que seguían, muchos discípulos seguían a Jesús. Pero cuando él decía tales cosas, eran muy duras las palabras. Es muy Señor. Y él sabía lo que había en su corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón ahora mismo. Él sabe si usted está viniendo aquí porque le trajeron jalado a la iglesia hoy. Él sabe si usted está aquí por un beneficio. Él sabe si usted está aquí por cualquier cosa, menos por él. Pero si usted está aquí por él, Dios lo sabe ya. Dios conoce su corazón. Y como él conoce su corazón, él también desea transformar más su corazón. Porque aún los que estamos diciendo, Señor, estoy aquí porque quiero conocerte más, porque quiero amarte más. ¿Qué cree que va a hacer el Señor? Va a darnos
a darnos de lo mejor. Él quiere que seamos mejores cada día. Y si las señales en la sociedad la estamos viendo muy, pero muy de cerca, significa que la actitud de nosotros debe ser más y más parecida a la actitud de Cristo. Hay un libro que habla de como de 30 hábitos de Jesús, que se los recomiendo, los hábitos de Jesús. ¿Quién quiere ser como Jesús? Queremos ser como Jesús. Si un hijo mío me dice, yo quiero ser como tú cuando sea grande, yo tengo que enseñarle que debe ser mejor como Jesús, porque se va a equivocar como yo me equivoqué. No va a ser perfecto, pero ser como Jesús debe ser nuestro mayor anhelo, porque a Él amamos y a Él esperamos. Él viene pronto. Él está a la puerta llamando. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Uno oye mi voz, entraré. No hay ninguna persona aquí en este lugar, sin excepción, porque aún los sordos reciben el mensaje del Señor. Gracias, gracias al hermano por el don que Dios le ha dado. No habrá, no habrá una persona con una excusa para cuando el Señor venga y diga, Señor, no sabía, Señor, no conocía de estas verdades. No hay una excusa, porque dice la palabra, y eso lo vamos a ver en otra de las señales, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. ¿Qué falta, hermano? ¿Qué falta? Estalló una bomba ya en la universidad, en tal parte del mundo. No pasan ni 24 horas y ya nosotros lo sabemos. El evangelio ha corrido. El diablo tiene sus estrategias, pero sobre las estrategias y los planes de Dios no está nada. Ni aún los planes del diablo. Los planes del diablo ha sido tratar de matarle y hurtarle y destruirle a usted. Pero los planes de Dios ha sido de salvarle a usted. Y Dios quiere salvarle. Dios quiere que usted conozca esta verdad. Dios quiere que usted camine en esta verdad. Porque si Él viniera en este momento, y dice así la palabra de Dios, no es que el Señor retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. El Señor está esperando que más personas que están oyendo la palabra de Dios, no solamente en Buenas Nuevas, sino en cualquier parte y rincón del mundo, cualquier persona que esté de Jesucristo, proceda al arrepentimiento. Y eso lo dice la palabra de Dios en la carta de Pedro. Que más personas procedan al arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque arrepentimiento en griego significa cambio de conducta, cambio de mente. Dios quiere que haya una transformación de adentro hacia afuera. Dios no quiere embellecernos solamente el rostro, embellecernos exteriormente. Dios quiere transformar la vida de cada uno de nosotros, porque Él quiere preparar ese envase donde va el aceite del Señor, que es el Espíritu Santo de Dios, quien quiere también controlarle, quien quiere iluminarle, y quiere que esa vida sea transformada por el poder transformador de Cristo. Usted no se puede ir de aquí hoy. No se puede ir de aquí si no entrega su vida a Cristo. Nadie sabe el día ni la hora. Pero el rapto de la iglesia sucederá en cualquier momento. Yo vengo en cualquier momento, dice el Señor. Él vendrá muy pronto. Y cuando Él venga por su iglesia, ¿sabe lo que dicen los evangelios? Después sucederán tiempos terribles en el mundo entero. Terribles
de tribulaciones tras tribulaciones tras tribulaciones. Y el Señor acortará esos tiempos. Porque sabe que habrá gente que estará muriendo por Él. Que tendrán que dar su vida para poder ser salvos, tendrán que dar su vida para ser salvos. Hoy solamente corazón a Cristo. Estamos en ese periodo de la gracia. Gracia significa ese periodo de un regalo inmerecido. Yo sé que Dios nos ha hablado a todos, empezando por mí. No es que no tenía nada que predicar, man. Hace rato quería recordar a la iglesia. El Señor está a la puerta. Y el Señor ha hablado mucho a mi corazón de que tenemos que estar más preparados que nunca. Si hay alguien aquí que no se siente preparado, sea valiente y venga adelante y dígale, Señor, hoy yo quiero pertenecer a ti. No a una religión, yo quiero pertenecer a ti. ¿Hay alguien, algún valiente? Adelante y decirle, Señor, entrego mi corazón a ti, entrego mi vida a ti. ¿Quiere hacerlo? ¿Nunca lo ha hecho? Venga adelante. Si nunca lo ha hecho, venga adelante. Dígale, Señor, hoy yo quiero ser tuyo. Hoy yo quiero pertenecer a ti. ¿Y saben por qué les llamo adelante? Escuchaba a un hermano predicador que hacía un llamado de arrepentimiento a las personas. Y me llamó la atención lo que él dijo, y es bíblico. Él decía, ¿por qué hago el llamado a que vengan a entregar su vida a Cristo? Ese era el hermano Billy Graham. Él decía, ¿por qué los llamo adelante? Porque debe ser un testimonio público, así como el bautismo, también el arrepentimiento. Yo fui cobarde, hermano. Yo no pasé adelante, fui a la casa del pastor después. Pero lo hice con convicción. Yo sabía que no podía seguir siendo el mismo. Yo sabía que necesitaba más de Dios. Y decía el hermano Billy Graham, porque dice el Señor en su palabra, que aquel que me niegue delante de los hombres, también Él le va a negar. Por tanto, una persona que pasa delante y se arrepiente y diga yo quiero ser de Cristo, ahora es una persona valiente. Y dice la palabra que los valientes son los que heredarán el cielo. Tenía razón el hermano Billy, pero no era Billy Graham, es la palabra de Dios. Si hay alguien, nuevamente, que quiere entregar su vida a Cristo ahora, pasa adelante. Ponemos todo de pie. Todos nos ponemos de pie. Si hay alguien que desea decirle, Señor, hoy yo quiero ser hijo, hija tuya, pasa adelante sin temor, sin miedo. No vamos a hacer nada aquí, ni un espectáculo, solamente vamos a decir, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, de ahora en adelante. ¿Alguien? Si no quiere pasar adelante, levante la mano ahí donde está. Ahí donde está, levante la mano. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo hoy? ¿Alguien que quiere decirle, Señor, no quiero vivir para los deleites del mundo, no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti? ¿Alguien? Puede levantar la mano. Gloria al Señor. Señor, en este momento, Señor, sé que tus ojos están puestos sobre cada corazón. Tú miras, Señor, el corazón del hombre. Tú puedes ver, Señor, lo que yo no veo, pero puedo